Ayer volvió la Champions League y en la ida de los octavos de Champions los equipos ingleses hicieron el ridículo. Hoy SOS Fútbol llega para comentarlo. 3 partidos tuvimos ayer en los que participaban los equipos ingleses y fueron 2 derrotas y un empate. Y vamos a empezar por comentar lo que sucedió ayer en el Metropolitano, en el que el Tottenham, ese equipo que ahora mismo está siendo lamentable, dio una de sus actuaciones más ridículas que yo recuerdo últimamente. Pero esto tiene un culpable, hay que sacar culpables. Y aparte de lo que todo el mundo está diciendo de los errores de Kinski, de que el equipo no juega nada, el principal culpable de esto, del partido de ayer, de lo sucedido ayer, fue Igor Tudor. Igor Tudor, el entrenador interino ahora mismo del Tottenham, que tomó la peor decisión que podrías tomar. Es cierto que Vicario, el portero titular del Tottenham esta temporada, está mal, lo sabe todo el mundo, solo hace falta verlo para saber que no está bien el portero italiano. Pero ¿a quién se le ocurre en uno de los partidos más importantes esta temporada, en la que la situación del Tottenham es como es, sacar a un chaval como Kinski de 22 años que hacía su debut en Premier, sabiendo cómo va a apretar el Metropolitano, sabiendo cómo es la situación del Tottenham, que todo le sale mal? Pues bueno, fue lo que sucedió. Y como veis, en el minuto 6, o como visteis, en el minuto 6, ya Kinski tuvo un primer error fatal que terminó en gol del Atlético de Madrid. Y minutos más tarde fue él mismo el que también tuvo otro error, se resbaló y le dio el gol para la araña, que pusiera en ese momento el 3-0. No solo hubo errores de Kinski, sino que en el 2-0 fue Van de Ven el que se resbaló y dejó casi en un 1-1 a Griezmann. Eso era el minuto 15. Minuto 15 de la ida de los octavos de la Champions y ya iba 3-0 el Atlético de Madrid. En el minuto 17 Igor Tudor tomó una decisión que, aunque criticable, es lógica, que es quitar a Kinski y meter a Vicario. Yo creo que el que reconoce su error en ese cambio es el propio Igor Tudor. Ahí es cuando admite, vale, yo he cometido el error, no había que haber puesto a Kinski en este partido como titular y ahora lo remedio haciendo este cambio. Kinski se fue absolutamente tocado, es un chaval de 22 años que ha hecho el ridículo en un partido que ve toda Europa, y pues normal que se sintiera tan mal y se fuera directamente a los vestuarios. A partir de ahí, bueno, el partido ya estaba 3-0, el Tottenham ya no tenía nada más que hacer, el equipo de Cholo Simeone puso el 4-0 y luego fue Pedro Porro, que para mí fue el mejor jugador del partido del Tottenham. Es un jugador que siempre ha dado el callo, que aunque le salga bien o mal las cosas, siempre estaba ahí para dar la cara, y es una pena que haya estado lesionado, porque es un jugador que se nota cuando está en el campo, porque hizo gol y asistencia, recordemos. Puso el 4-1 y luego fue el que le dio el pase de gol para poner ya el definitivo 5-2 a Solanke. Fue Solanke el que metió el gol, porque tampoco estoy muy de acuerdo con las decisiones que tomó Igor Tudor en el 11 inicial. Salió con Mathys Tel, con Richarlison y con Randall Kolo Muani arriba. Supongo que para buscar la velocidad y para buscar el contragolpe en 3 jugadores que son bastante eléctricos. Pero las decisiones de dejar a Solanke, que tiene gol y que es tu mejor delantero, que ya se vio que en este partido ha metido gol, y a Xavi Simons, que la ha tomado con Xavi Simons, de verdad, que desde el partido del Arsenal, que es el que estuve yo en directo, no ha vuelto a jugar como titular y jugó muy pocos minutos, la verdad. No sé si salió en el... Ahora lo voy a corroborar. Salió en el 83 y a mí me parece un jugador que es cierto que no está teniendo su mejor temporada, pero que es alguien que tiene ideas de qué hacer cuando tiene el balón, y que me parece un jugador muy potable. En vez de sacar a Gallagher o a Paliña, que salieron mucho antes, que es como repetir cromos, era algo que buscaba ser diferente, y Igor Tudor pues no es capaz ni de eso, ni de meter a los buenos en la cancha.
El partido acabó 5-2, me parece un resultado bastante barato para el ridículo y para lo que podía ser cuando iban 3-0 en el minuto 15. No hay posibilidades de que remonte el Tottenham tal y como está, las urgencias que tiene, la imagen que ha dado, me parece que es imposible. Y como digo, el principal culpable es Igor Tudor, que de verdad ha venido para 10 partidos y que si pierde este fin de semana contra el Liverpool y vuelve a hacer el ridículo contra el Atlético de Madrid en la vuelta, veremos un poco qué pasa en estos partidos, puede ser sustituido y puede ser despedido, porque la imagen, las decisiones que ha tomado Igor Tudor hasta ahora han sido mala decisión tras mala decisión. Así que veremos un poco el futuro del Tottenham, un Tottenham que está muy perdido ahora mismo. El otro equipo que perdió fue el Liverpool y esta sí que fue una verdadera sorpresa porque lo del Tottenham más o menos lo teníamos claro, que sabíamos que iba a perder pero no sabíamos que iba a ser tanto el ridículo. Y el Liverpool que perdió en casa del Galatasaray, que era el gran favorito, igual una de las eliminatorias en las que el equipo inglés está bastante por encima del equipo rival. Pues perdió 1-0 con un gol de Lemina en el minuto 7 en un córner en el que remataron 2 veces de cabeza, primero Osimhen y luego Lemina, completamente solos, una muy mala defensa del Liverpool, que fue constante, ¿no? La mala defensa del Liverpool porque el Galatasaray hizo mucho daño por medio de atacar a los laterales, tanto Joe Gómez como Kerkez no tuvieron un buen partido, tuvieron un mal partido, digamos, mejor dicho. Y el otro que estuvo también mal fue Konaté, que de verdad, la temporada de Konaté es un desastre, parecía que había mejorado en estos últimos partidos, pero no, la verdad es que no. Y la primera parte fue bastante sufridora del Liverpool, el Galatasaray tuvo un par de buenas ocasiones, sobre todo el Liverpool no pudo hacerse con el control del partido, se veía muy nervioso a la hora de circular el balón, fallos tontos, controles mal ejecutados, no fue capaz de hacerse con el dominio del partido. Y a partir de la segunda parte sí que fue mejor el Liverpool, tuvo varias ocasiones de disparos lejanos, recuerdo uno de Konaté, otro de Szoboszlai, tuvo una clarísima ocasión Birz que no contactó bien, luego otra de Ekitike que se quedó solo frente al portero y decidió mal, la verdad, decidió bastante mal, que podría ser el 1-1, que finalmente lo consiguió el Liverpool por medio de un gol de Konaté, pero que fue anulado por una mano. Los expected goals de este partido fueron 1,4 a favor de... O sea, 1,4 del Galatasaray y 1,2 del Liverpool. Yo, en opinión personal, creo que el Liverpool debió haber empatado este partido porque tuvo varias ocasiones, fue mucho mejor en la segunda parte, sobre todo a raíz de cambios como el de Frimpong por Salah o luego Gazpo, que entró bien al partido. Se mereció más el Liverpool, pero bueno, ahora vamos a la vuelta en Anfield. A pesar de este resultado, el Liverpool debería ser capaz de pasar eliminatoria, pero no deja de ser sorprendente que pierda en Turquía, que ha visitado 2 veces el estadio del Galatasaray en casa en 2 momentos en el campo del Galatasaray en Champions, en momentos muy diferentes de la temporada, porque en el primer momento ya estaba mal, en el primer partido, y ahora parecía que había mejorado y en los dos ha perdido 1-0. A pesar de eso, yo creo que pasará el Liverpool, que ha estado muy mal, pero que en Anfield es otra cosa, aunque ya no es el mismo Liverpool en Anfield que en otras ocasiones cuando estaba Jurgen Klopp, por ejemplo, pero que sí que mereció algo más el Liverpool y que no creo que tenga muchos problemas para que en la vuelta pueda deshacerse y poder estar en los cuartos de final de la Champions League. Por último, está el Newcastle contra el FC Barcelona. Para ponernos en contextos, Eddie Howe, el entrenador del Newcastle, dijo en la previa que este era el partido más importante en la historia del Newcastle. Y pues bueno, fue un partido muy bueno del equipo de Eddie Howe. Me gustó mucho el Newcastle, le plantó lo que decíamos, la intensidad, la fuerza en el centro del campo. Para mí, el partido fue lo que quiso el Newcastle. El Newcastle buscaba un tipo de partido y fue lo que sucedió. El Barça no pudo hacerse nunca con el control del encuentro, de hacer posiciones largas para un poco
que el Newcastle tuviera que resguardarse un poco más atrás y sufrir. No fue así, fue más un toma y daca en el que el Newcastle tuvo bastantes corners, tuvo bastantes tiros a puerta, en el que estuvo muy bien Joan García. Y me gustó mucho sobre todo esa intensidad en el centro del campo de Joelinton, que estuvo muy bien en la presión, corrió por todos lados, de verdad, estuvo omnipresente el jugador brasileño y mucho ataque por esas carreras tan rápidas de Elanga, de Osula, que fue titular. Es increíble lo de Osula titular después de ser el jugador número 18, digamos, esta temporada del Newcastle, y ahora ser titular en los últimos 2 partidos, como es contra el Manchester City y como el Barça, después de meterle un gol al Manchester United. Es verdad que esta titularidad viene por la gripe o la enfermedad de Gordon, que si no hubiese sido titular el jugador inglés. Y por último también el partidazo de Harvey Barnes, que metió el gol que adelantaba al Newcastle en el minuto 89, o sea, en el minuto 86, perdón, el Newcastle se ponía por encima y parecía que iba a ser un gran resultado ganarle al Barça en casa, una gran sorpresa, pero fue en el último minuto en el que Dani Olmo entró al área y Malik Thiaw cometió un penalti. Es verdad, estaba el tiempo ya cumplido, era la última jugada, y ese grave error del central hizo que el árbitro pitara penalti y Lamine Yamal lo transformara en el último minuto. La eliminatoria se queda 1-1. Veremos lo que pasa en Barcelona, porque es gran favorito el Barça. Me recuerda un poco a lo de Galatasaray-Liverpool. El Barça es favorito en su casa, pero ojo, porque me ha gustado mucho de verdad el partido del Newcastle, que yo creo que esto mismo que ha hecho de salir al contragolpe, de crear mucho peligro, sobre todo por bandas, con jugadores como Elanga o Barnes, esto lo puede replicar en el Camp Nou, y si tuviese un poco más de acierto, pudo incluso poner en aprietos la eliminatoria para el FC Barcelona. Así que podría haber sido una gran victoria y ha estado un poco, si no hubiese sido por ese penalti, hubiese sido un gran triunfo para el Newcastle, pero ese error los acaba condenando y acaba dejando la eliminatoria en tablas. Una mala noche para los equipos ingleses. Como ya hemos comentado, el Liverpool la mayor sorpresa, perder 1-0 contra Galatasaray. Los errores de Igor Tudor, que me parece el gran culpable de la noche de ayer tan mala del Tottenham. Y el Newcastle, que en el último minuto provocó un penalti para que el Barça los empatara y dejara las eliminatorias dejara la eliminatoria empatada para el partido de vuelta. Hoy tenemos 3 partidos, al igual que ayer. El Arsenal se enfrenta al Bayer Leverkusen, el Manchester City se enfrenta al Madrid y el Chelsea se enfrenta al PSG. Mañana volverá SOS Fútbol para comentar estos partidos, así que si habéis llegado hasta aquí, dejad lo que pensáis de los partidos de ayer en los comentarios, darle like, suscribiros y nos vemos mañana. Adiós.